Le damos la bienvenida ya mismo al colega periodista Luis Gasulla. ¿Cómo estás, Luisito? Un gusto saludarte. ¿Cómo anda eso? Hola, ¿cómo estás? Un placer, Bien, igualmente Luis, para vos. igualmente. ¿Cómo anda esa actividad? Muy movida, ¿no? En los últimos tiempos, más que nunca, me parece. Perfecto, no, no, trabajo, no nos podemos quejar, así que Bueno, me estamos alegro, bien. me alegro. Luis, ¿cómo estás viendo? Bueno, por un lado, felicitarte por este nuevo lanzamiento de tu libro. A ver, contanos un poquito qué expectativas te está generando esta nueva edición donde realmente se las trae, ¿no? Sí, este libro, a diferencia de los anteriores, no es una investigación periodística como eran los otros, sino Claro. que es casi un ensayo y es un Ujú. resumen es un libro escrito en tiempo real de lo que pasa con el gobierno de Alberto Fernández. Ajá. La casta, la patria somos nosotros, todos los Sí. privilegios, todo lo que han hecho, todo lo que han mentido, todo lo que nos han perseguido Ujú. a los opositores, a los críticos, a los periodistas, a los jueces, a Claro. los fiscales, Ujú. en un libro con, bueno, con varios datos, pero sobre todo apelando a la memoria del lector y con algunas frases que algunos quizá ya no recuerdan, pero bueno, aquí está todo Plasmado, para tenerlo clarificado. presente. Ujú. ¿Notás lo que vemos muchos comunicadores sociales como que hay otra vez como una persecuta, una intención de presionar como para no emitir las cosas que están aconteciendo, que realmente son muy vergonzosas en estos tiempos, Luis? Ellos creen que perdieron y que les va mal en una elección Ujú. por culpa de los periodistas Claro. y que los Ujú. periodistas somos empleados de los grandes corporaciones Sí. y Ujú. que las grandes corporaciones trabajan para desestabilizar a los gobiernos nacionales y populares. Bueno, esa es Ujú. su idea y no se mueven de ahí. Claro. Como todo gobierno autoritario que intenta serlo, Ujú. que tiene rasgos autoritarios, tratan de silenciar a lo que no controlan. ¿Qué es lo que no controlan? Fiscales y jueces independientes, periodistas independientes, e incluso tuiteros, Claro. usuarios, ciudadanos Ujú. que se expresan en las redes sociales o en la calle, algo Ujú. inédito que antes no pasaba, que en un acto del gobierno hoy una persona se levanta y le dice, me estás mintiendo, esto no es así. Claro. O sea, esto es lo que los está impactando ellos también porque realmente el cansancio que tiene la sociedad en su conjunto les va demostrando que están por el rumbo equivocado y que ya nadie se banca el guitarreo permanente que venimos atravesando hace casi 50 años en el país, ¿no? Ellos perdieron la calle, es Ujú. muy difícil para un gobierno que dice defender los intereses del pueblo sostener el relato con indicadores desastrosos en materia económica, con niveles de inflación del 50% Claro. anual. Ujú. Es inexplicable Ujú. y por eso la culpa es del otro. En vez de la patria es el otro, la culpa es del otro. Y la culpa ahora es de los formadores de precios, de Claro. los periodistas que generamos decepción o problemas mentales al que está del otro lado, como dijo Sí. Cristina en el sur. Ujú. Bueno, la culpa es o del mensaje o de los que supuestamente para ellos forman los precios en la Argentina. Claro, sacarse, digamos, los problemas serios que se han generado justamente por la inoperatividad de los mismos funcionarios, ¿no? De alguna manera, como quien dice, patear la cosa para más adelante, como que ya es una costumbre habitual dentro de lo que es el sector político de la Argentina, ¿no? Los dirigentes no han como aprendido la lección, ¿no? Es un espacio político el kirchnerismo que no tiene en su gen la autocrítica. Nunca hay autocrítica. Ujú. El que hace una autocrítica se va del espacio. Claro. Ujú. Esta, viste, lucha interna que estamos viendo va avanzando en materia, por ejemplo, de la tremenda inseguridad galopante que hay en el ámbito de la capital, el conurbano, y que también se trasladó, viste, como se ha visto claramente en ciudades como Rosario, lo que pasa en el sur de la Argentina. Demuestra de alguna manera, Luis, de que hay un descontrol de parte del propio Ejecutivo Nacional que no encuentra el camino para hacer un trabajo en conjunto y en prolijar la situación que se vive. El estado presente que ellos te presentan y que Sí, puede estarlo para festejar tu cumpleaños y que te llegue una caja claro, de alfajores, como pasa en municipios del conurbano, sí, en el que directamente la gente de Martín Insaurralde les manda cajas de alfajores a las mujeres que cumplen años, es un estado ausente cuando esa caja de alfajores te la quieren quitar en la calle y te matan. claro. Es un estado ausente
para las víctimas de las tomas de tierras en la Patagonia, y que es un Estado totalmente discrecional en el manejo de todo, pero sobre todo también en el de la fuerza de seguridad. Está bien mandar gendarmes a Rosario, que la verdad que los resultados hasta ahora no los vemos. Ajá. Está bien amenazar con mandar a las fuerzas federales de seguridad a la reta para que cierre los colegios, como pasó en la cuarentena, y Sí, amenazaban con mandar a los gendarmes, pero no está bien mandarlos a los amigos de Facundo Jones Wallace. No claro. vaya a ser cosa que el supuesto mapuche Sí. cuente cómo se armó la Operación Maldonado. Ujú. Ahora, esto que vos decís, el supuesto mapuche, porque estamos hablando de grupos directamente, hay que decirlo con todas las letras, que actúan de una manera terrorista, respaldados justamente por organismos internacionales, foráneos, respaldo de Gran Bretaña. ¿Cómo se entiende que de pronto Chile tenga una actitud más razonable y la Argentina salga a intentar defender lo indefendible, ¿no? O sea, haciéndole correr riesgo y con un papel vergonzoso al propio canciller Bielsa, el hecho de la carta que envía el propio presidente Alberto Fernández de una manera vergonzosa que nadie lo puede entender a la propia gobernadora de Río Negro, que está en una situación porque denuncia que hay funcionarios nacionales cómplices de la violencia mapuche que se está generando allí. Estamos hablando inclusive de ex integrantes de montoneros, de fuerzas revolucionarias de la Argentina, que durante años generaron tremendos desastres en el país, y el propio Ejecutivo avalando esa cuestión, Luis, ¿no? Es un tema que uno no termina Bueno, de entenderlo, ¿no? en los 70 o a finales de los 60, la Sí. guerrilla argentina creía que en Bolivia se iba a gestar la revolución, o que Ujú. en el norte argentino, en los pueblos perdidos del norte argentino, Sí. iban a hacerle entender a la clase popular la Ujú. importancia de la lucha armada. Sí. Bueno, ahora se han reconvertido y se vuelcan a mismos lugares perdidos, en la Ujú. Patagonia, y también en el norte argentino hay grupos armados que descreen del Estado Nacional. Está la Guardia UASEC en el Chaco, que Sí. maneja y controla rutas provinciales, Ujú. y en el sur están estos supuestos grupos aborígenes. Ahora es llamativo, Estela de Carlotto se Sí. solidariza y les brinda una mano, Es pero raro cuando eso lo todo cagaban que a está palos a pasando, Félix ¿no? Díaz no Sí. decía nada. Ajá. Yo recuerdo haber hablado con Félix Díaz justamente, ¿no? Viste el tiempo que estuvo en la capital, ¿no? Con el tema de las carpas y toda esa historia. Sí. Lo entrevistamos cientos de veces y después terminaron coaccionándolo, presionándolo también de una manera vergonzosa, ¿no? Esto que vos planteás, porque viste cómo van mezclando las cosas, cómo van tergiversando la realidad de lo que acontece, ¿no? Los pueblos originarios son más respetuosos justamente que muchos de los funcionarios que avalan a estos tipos atropelladores, a estos grupos de terroristas que realmente provocan un daño tremendo, agrediendo, incendiando como lo que se ve. Hay una ¿Mm? falta de moralidad, notás vos, de algunos miembros del Ejecutivo Nacional, porque viste siempre salen con el mismo discurso guitarrero, berreta que ya no tiene cabida en estos tiempos que corren. Vos comparabas con lo que pasa en Chile, Claro. lo que pasa en Uruguay. Ujú. Son países que pueden ser gobiernos mediocres, buenos, regulares, malos, pero son racionales. Hay Claro. cuestiones que son Ahí está. básicas. La ley está para respetarse. Ujú. Como yo lo cuento en el libro, la primera regla de la casta kirchnerista es que la ley no la cumplen ellos, son los primeros en violar la ley. Y como no respetan la ley, Ujú. se vacunan antes que todos, Claro. se hacen los Todo al cumpleaños revés. en medio de la cuarentena, y Ujú. hacen estas cuestiones con los pueblos originarios, y este manejo de la fuerza de seguridad. Ajá. Esa un poco disputa interna que se nota también, vos notás lo que está pasando con el propio Bernie, una persona muy cercana a la vicepresidenta que un poco fogonea también, como lo hace ella misma, la investidura presidencial. Demuestra de que hay una total incoherencia en la coalición, que se ha perdido el raciocinio entre ellos mismos. Yo creo que Bernie es un outsider o un supuesto outsider. Ajá. Después en el gobierno hay una interna muy Sí. fuerte, y hay que estar preparado a lo que va a pasar después del 14 de noviembre, con una elección Ujú. en la que seguramente el gobierno repita un resultado magro, pero hay que estar muy atentos a, bueno, a las cartitas de Cristina, a las Claro. distintas cuestiones
desestabilizadoras del propio gobierno. Los desestabilizadores de Alberto están dentro del gobierno. Exacto, ahí está el gran problema, ¿no? Como dicen muchos. Eso se puede profundizar, se puede deteriorar más de lo que está en este momento, teniendo en cuenta justamente que dentro del mismo Ejecutivo están previendo el desastre, la debacle que va a haber, y después le quedan, viste, 2 años. ¿Va a ser sostenible un gobierno en esas condiciones No donde lo sé. realmente No, está la no cosa muy lo sé. No, fracturada? nadie puede saberlo. No se sabe. Lo Es que una gran pasa es incógnita, que, ¿no? sí, nadie lo puede saber. Lo que pasa Ujú. es que ya la situación es bastante complicada porque ningún país del mundo puede sostener con un 50% de inflación, con un dólar que ya está llegando a los 200 pesos, Ujú. con una pobreza estructural cada vez mayor, con una desocupación a pesar de que hablen de números que se recuperan, que la vemos. Cada vez hay más gente que está resignada a buscar trabajo, que vive de un plan social. No, el sistema no aguanta, Está, colapsa. está terminado, colapsado, ¿no? Vos fijate que hoy, por ejemplo, la cementera Loma Negra terminó apagando sus hornos y dejó de producir por un conflicto sindical. Esta situación ya la hemos visto en varias provincias, en varios grupos empresarios, lo hemos visto con Mercado Libre y otras tantas compañías que terminan cansándose y encima desde el propio gobierno están expoliando y echándole la culpa a los empresarios. De alguna manera esto demuestra, Luis, de que hay un deterioro en lo que es el diálogo entre el gobierno y las empresas, y lo mismo está pasando, fíjate, lo que está eclosionando en estas horas con el tema del sindicalismo, no la puja que hay dentro de las mismas familias. ¿Esto puede deteriorarse mucho más de lo que creemos a mediano plazo? Bueno, parece que perdimos la comunicación, chicos. A ver, vamos a intentar a ver restablecer la comunicación. Aparentemente se cortó la comunicación que estábamos estableciendo con el periodista Luis Gasullo, analizando justamente estas situaciones que se están viviendo en estos momentos, ¿no? Un tema realmente que resulta preocupante. Les contaba, la novedad del día de la fecha es que justamente una de la principal cementera, que es Loma Negra, apagó finalmente sus hornos y dejó de producir. Dijo, bueno, me cansaron, siguen jodiendo muchachos, bueno, cierro la planta, otra cosa. Esto ya ha pasado, ¿no? Con muchas empresas de logística, de otros sectores, ¿no? También se da justamente que hay esta constante situación de violencia en el sur de la Argentina, como bien lo planteaba Luis recién. Retomamos la comunicación. Luis, ¿me estás escuchando ahora? Sí, Bueno, se cortaba la señal. se cortaba la señal. Entonces, claro, lo que yo te decía recién y que estaba comentándole a nuestra audiencia y teleaudiencia internacional, de que realmente los conflictos van avanzando en la Argentina, ¿no? Esto puede ser un combo muy, muy complejo para los próximos tiempos, ¿no? Seguramente van a ser Ujú. años complicados en la Argentina. Yo no veo una salida en el corto plazo, pero bueno, es el país que es nuestro país y nunca hay que perder la La esperanza, aunque esperanza, sea claro, difícil, ¿no? ya lo creo. El hecho, por ejemplo, que los grupos piqueteros, o Luis, por ejemplo, no sé, un dirigente como Emilio Pérsico, afín al gobierno, que está como funcionario actualmente, que controla de pronto, fíjate, más de 1 millón de planes sociales y parece que quiere llenar la política de pobres, ¿no? ¿Mm? Avalando todo esto que vemos en los últimos tiempos, este altísimo porcentaje de miseria, de gente que ha entrado en la pobreza absoluta, lo estamos viendo en el conurbano Ujú. bonaerense y en muchas provincias del interior. ¿Eso va a ser posiblemente subsanado a mediano plazo o crees que se va a incrementar? Es uno de los grandes problemas que no pudo solucionar el gobierno de Mauricio Macri. Le dio Ajá. más poder, más peso a los Grabois de la Argentina y el Ujú. resultado está a la vista. Eh, es un problema, los grupos piqueteros van a ser, o los líderes piqueteros van a ser un problema, ya lo son para la democracia argentina. Claro. Ujú. Esto, si no hay un consenso entre la dirigencia política y no se le presta atención a estos temas puntuales, ¿pensás que se va a ir degradando cada vez un poquito más? ¿O de pronto los nuevos Sí, actores que ingresan? porque Sí. queda expuesto el poder que tienen sobre grandes cantidades de personas, sobre todo en el conurbano más profundo, Claro. y bueno, a ver,
como dato positivo, hay Sí. mucha gente que está obligada a ir a una marcha, pero que Ajá. después en el cuarto oscuro se revela, o incluso se revela en los propios barrios. A mí me ha Claro. tocado Ujú. estar en algunos barrios y la verdad que la gente, es que un plan ya no les alcanza, Ahí está la no cosa, claro. alcanza, Ujú. no alcanza. Ujú. Vos en tu nuevo libro haces referencia justamente a estas cuestiones de la descomposición social que hay en la Argentina en estos trabajos de investigación que fuiste realizando, ¿no? ¿Notaste que hay justamente, aparte de la tremenda precarización laboral que existe, que se ha incrementado, que no la pudo justamente resolver el anterior gobierno, el actual tampoco le encuentra la forma o no quiere hacerlo? Bueno, el gobierno actual vive de la degradación social, necesita de la marginalidad, Mm, necesita ese sistema. ujú. Cuanto más degradado estás, más dependes del Estado, más dependes del líder autoritario. Ahora bien, yo también acá vuelvo a ser optimista. Hay una Ajá, generación entre los 18 y los 30 años que lo único que conocen es vivir dependiendo del Estado, ahí está. pero que hoy ya no quieren vivir de esa Porque no manera, les que se alcanza, no les rebelan. sirve, O ¿no? sea, Mm, si no fuese por esa gente, no nos hubiésemos enterado del reparto de heladeras en General Rodríguez. Son ellos mismos los que reciben un electrodoméstico que vienen y te lo cuentan y te dicen, ujú. me regalaron esto. Tal O sea, se cosa, claro. piensan que yo soy un preservativo para Qué ellos. Solo bárbaro. se Ujú, acuerdan de mí en ujú, medio de una elección y quieren ascender, quieren progresar, quieren ujú, salir de donde están. ujú. Eso Está bueno, eso está demuestra que bueno, este claro. gobierno se Ujú, quedó sin proyecto, se quedó claro. sin sueños, Ujú, no tiene nada para ofrecerle a los jóvenes. ujú. Cristina, ¿pensás que puede rearmar su estructura política con la cámpora, teniendo parte del albertismo y parte, por ejemplo, de los seguidores de Massa que no resuelven las cuestiones internas? ¿Tenemos una posible cuestión relacionada con lo que pasó, por ejemplo, con Chacho Álvarez y De la Rúa en su momento? ¿Es un posible retroceso que se vive en la Argentina y que no hay, digamos, concientización justamente de los Esta, funcionarios y de la política? eh, para ir concluyendo Sí, dime. la nota, te digo Sí, que a Cristina yo nunca la doy por muerta políticamente, ajá, siempre ha logrado resurgir, ajá. siempre ha logrado resurgir, pero me parece que por una cuestión genética, ¿no? de, Sí, de- de la edad, ujú, en las últimas decisiones, evidentemente Cristina se ha equivocado, más allá de la carta que jugó con Alberto Fernández, que terminó siendo la carta de su victoria, claro. fue un plan perfecto para llegar al poder, pero no para Ujú, gobernar. ujú, Y la verdad que no veo una solución en el gobierno ni por parte de Alberto ni por parte de Cristina. La Cámpora tampoco tiene un líder que pueda ser el futuro de ese espacio. Terminará ujú. siendo un espacio de resistencia que le hará daño al que gobierne la Argentina, testimonial, pero con un poder de fuego importante que representa un 25-30% de la población. Bien, Luis, te agradezco como siempre la gentileza, disfrutar el fin de semana, gracias por la atención y seguramente en esta nueva presentación de tu libro ahí vas a generar una gran expectativa, por lo menos dimos algún poquito de adelanto del contenido del mismo. Un gran abrazo. Te agradezco y Gracias. la seguimos en cualquier momento. Un Dale, abrazo un gran grande. abrazo, Gracias. disfrutar el fin de semana. Luis Gasulla, dialogábamos con él un poco para que nos comente un poco el lanzamiento de su último libro y también cuál es la visión que él tiene de lo que está pasando en esta Argentina compleja que vivimos. Galáctica, otro concepto en comunicación.